Entrevista. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe el abogado internacionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Jorge Lara, para platicar sobre las repercusiones que tiene en nuestro país este nuevo escándalo que involucra precisamente pues toda una serie de irregularidades en paraísos fiscales en nuestro país y las repercusiones que ello tiene para en primer lugar para el país y también para los actores involucrados. Un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Francisca. Claro que sí, con mucho gusto y a sus órdenes. Una vez que este consorcio internacional de periodistas de investigación publica a través de este reporte de Quinto Elemento Lab sobre estos negocios offshore de al menos 3,000 pues, mexicanos que pues han movido fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales. ¿Qué escenario se abre para nuestro país partiendo de que este tipo de escándalos lamentablemente han sembrado a la clase política en otros países, pero en el caso mexicano, ¿qué perspectivas se abren? Bien, lo que se publica es una serie de hallazgos periodísticos muy importantes sobre estos movimientos. Hay que decir que cualquier persona en el mundo es libre y tiene el derecho de disponer de sus bienes y puede con ellos abrir cuentas en cualquier lugar del mundo sin ningún problema. Eso no es ningún delito, desde luego. Lo que sí llama la atención y empieza a generar la suspicacia es que este tipo de paraísos fiscales o de jurisdicciones se caracterizan por un extremo secreto que garantizan o ayudan a que los clientes tengan reservadas sus identidades y que poca gente o pocos gobiernos se enteren de estas transferencias, lo cual ya genera una sospecha de varios temas. Primero, de que pudiera en algunas ocasiones considerarse una estrategia de lavado de dinero para esconder el origen ilícito de los recursos. Y cuando digo ilícito, puedo hablar de cualquier tipo de delito. Puede ser narcotráfico, puede ser defraudación fiscal, puede ser delincuencia organizada, puede ser corrupción. Entonces, este tipo de personas ocupan este tipo de servicios o de espacios para encubrir sus delitos y que esos recursos estén a su disposición. Y también, por supuesto, destantear a las autoridades investigadoras de los delitos, destantear a las autoridades encargadas de cobrar impuestos en muchos países. Este es el segundo punto. Muchas de estas empresas se realizan como parte de estrategias muy agresivas para no pagar impuestos, para defraudar impuestos. Entonces, sí vemos que hay distintos aspectos de señal de alerta por el que estén estos recursos. Lo que tendría que haber hecho la autoridad mexicana y cualquier otra, no ahorita por esta noticia, sino siempre y de manera permanente, desde luego es no esperar a que un grupo de periodistas haga su trabajo. ¿Por qué razón? Porque las autoridades fiscales, las autoridades de supervisión bancaria, las autoridades de inteligencia financiera, los ministerios públicos, las fiscalías, tienen desde luego acceso y procesos de vigilancia que siempre deben de estar activos y no esperarse a que haya un escándalo como este, ¿verdad? Que lo único que demuestra es que en muchas ocasiones las autoridades no hacen su trabajo. Con tu experiencia, Jorge, porque sabemos que has estado involucrado precisamente en temas como el sistema penal acusatorio, la seguridad de la justicia, la prevención del lavado de dinero, tu papel incluso como servidor público en nuestro país, en otras administraciones, ¿consideras que este caso puede ser marcar, digamos, un antes y un después en la lucha anticorrupción de la actual gestión del presidente López Obrador, que precisamente trae la bandera contra la corrupción? Bueno, pues es que esto va a depender de la respuesta que se dé, porque ya anteriormente se habían generado
otras noticias muy parecidas. Recordamos Panama Papers por el mismo consorcio informativo, que fue lo mismo, y luego los los papeles del paraíso, que fue hace creo que un par de años, la misma historia, y en realidad no hubo investigaciones. Entonces, pues esta es una tercera llamada, ¿verdad? Para que, insisto, las distintas autoridades en sus distintos tramos, en sus distintas responsabilidades, hagan lo que corresponde. Por ejemplo, en materia fiscal, pues que se hagan las revisiones del caso si es que eh, puede haber la posibilidad de que alguno de estos políticos o empresarios hayan ilícitamente eludido el pago de impuestos, o si son temas de políticos, personas expuestas políticamente, pues que no sean esquemas de corrupción. Esto aquí corresponde desde luego a distintas áreas, por ejemplo, la Secretaría de Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, pues yo creo que los ciudadanos tenemos que exigir que así como los periodistas, ¿verdad?, hacen su trabajo, pues las autoridades con más razón, porque pues ellos justamente tienen esta responsabilidad. Estamos platicando con Jorge Lara, él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, también abogado e internacionalista. En otra conversación tuvimos la oportunidad de platicar cómo veíamos el comportamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y lamentablemente en aquella ocasión hablábamos de una especie de proyección mediática más que técnica en sus funciones. Evolucionó posteriormente a un uso discrecional porque ciertos actores políticos de la oposición pues se vieron prácticamente en el centro de esta actuación, porque finalmente la unidad de inteligencia financiera, como señala, tiene facultades que se entiende por su naturaleza, permiten tener, digamos, de manera muy precisa los movimientos financieros de cada uno de nosotros como mexicanos. ¿Qué debemos esperar precisamente de su actuación, lamentablemente con estos antecedentes de cuestionamiento de eventual uso político? Primero que nada, cualquier autoridad, y por supuesto la UIF no es la excepción, y yo incluso incluiría al propio presidente de la República, pues un desempeño cuidadoso, disciplinado del debido proceso, ¿no? Que se cuide el debido proceso, que se cuide la presunción de inocencia. Ahora bien, por lo que toca la UIF tiene un tramo crítico, importante, pero muy limitado, que es el de la inteligencia de análisis, ¿sí? No sustituye al Ministerio Público, no sustituye al SAT, no sustituye a la Auditoría de la Federación. Y es una información que además no puede ser utilizada de manera automática en procesos judiciales. Entonces, pues de nueva cuenta, si se tuvieron que hacer análisis periodísticos y la UIF no detectó o no identificó señales de alerta de lavado, pues habría que revisar primero los protocolos de trabajo de la UIF, y segundo lugar, que si va a hacer una investigación técnicamente llamada reactiva, que va a reaccionar a lo que han encontrado los periodistas, pues que la haga con esta tesitura, ¿no? Que la haga de manera disciplinada, discreta, como un buen investigador. Un buen investigador, ante todo, tiene que ser discreto. Y hasta ahora, en muchas ocasiones, nuestras autoridades no han sido así. En el caso de estos actores involucrados que forman parte de la actual administración, figuras que han estado, digamos, dentro de la mirada pública, desde el ex consejero jurídico de la presidencia hasta la pareja sentimental, digamos, el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Estos actores han venido desmarcándose, algunos han señalado que prácticamente son cuestiones de responsabilidad de sus instancias contables, etcétera. Eh, ¿Qué actitud debieran asumir frente a un tema de esta naturaleza, Jorge? Bueno, yo creo que aquí, de nueva cuenta, pues prevalece la presunción de inocencia para todos. Me parece que si este gobierno tiene como estandarte
el combate a la corrupción, bien cabría realizar procesos de esclarecimiento rápidos, objetivos, creíbles y transparentes, pues precisamente para eliminar cualquier suspicacia, ¿verdad? Y que también las instancias de combate a la corrupción puedan proponer, digamos, las pruebas o los esquemas para que efectivamente todos podamos estar satisfechos y tranquilos con que no hay corrupción, pero hemos visto lo contrario. Uno, un manejo direccional de la justicia selectiva en contra de los adversarios del gobierno, ¿no? Políticos y empresarios. Y dos, hemos visto que cuando son los integrantes de este gobierno o de este equipo político, hay actitudes de retardar la justicia, de encubrirla, de soslayarla. Por ejemplo, el tema que dijo el presidente a propósito de las entregas de recursos a sus hermanos, ¿no? Que eran aportaciones. Bueno, ya de entrada, pues eso te dice que no hay una intención de esclarecimiento. Estamos platicando con Jorge Lara. Tú lo pones de manera como muy plástica en un tuit, el manoseo presidencial. Lo más lamentable de un tema de esa naturaleza es que quede en eso, en manoseo presidencial. Pues sí, porque ni hay justicia, hay revancha política y los ciudadanos lo que queremos es que haya transparencia, que efectivamente podamos avanzar, porque justamente es uno de los grandes temas y todos estamos de acuerdo con él, que México tiene muchas urgencias, pero una de ellas es la de avanzar efectivamente en el combate a la corrupción. Le queda de ver todavía lo que lleva esta gestión en esa materia que es su principal bandera. Me parece que sí, incluso hay indicadores internacionales que así lo confirman. Pues ahí la mirada de Jorge Lara, abogado internacionalista, ex diputado federal también y local, aquí compartiendo sus reflexiones en torno a las repercusiones legales y políticas de este tema de Pandora Papers. Te agradecemos muchísimo, Jorge, y en otra oportunidad, si nos lo permites, seguimos platicando sobre cómo va esta agenda precisamente en la lucha contra la corrupción y pues qué viene, porque prácticamente estamos más allá de la mitad del sexenio y esto parece no cumplirse. Gracias por tu tiempo y tu comunicación. Con mucho gusto, es un placer. Gracias a Jorge Lara, abogado internacionalista, experto en temas del sistema penal acusatorio, seguridad y justicia, prevención del lavado de dinero y también docente de la Facultad de Derecho de la UNAM. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.